Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad. En el día de ayer en el programa comentábamos, o quisimos, Juan Francisco quiso comentar una noticia que salía en la prensa, la comentó ligeramente, pero pidió que el personal nuestro en el equipo de trabajo que conoce del tema lo abordara. La información era la siguiente: niños y adolescentes de República Dominicana en situación de sobrepeso y obesidad alcanzan el 31%. Un estudio realizado en 53 escuelas dominicanas determinó que solo el 0.64% de los estudiantes lleva una dieta adecuada, el 45.29% poco saludable y el 54.6% necesita cambios. Esa fue la información que salió ayer y están los detalles. Nosotros le prometimos a Juan Francisco ayer que tendríamos para hoy a la maestra Paula Xiomara Méndez. Yo, como sabía que ella estaba en sintonía, como lo está siempre, hice el anuncio y ella, por supuesto, enseguida nos escribió diciendo que aceptaba la conversación para hoy con este tema. Juan Francisco, en el comentario del chat, vuelve sobre el tema y dice: un sabio dominicano dijo hace poco tiempo, que el mal comido no piensa. Eso yo lo oí en Dajabón desde que estaba chiquito. El mal comido no pensaba, ¿verdad? Por eso en las escuelas antes nos daban trigo, maicena, locrio de trigo y cosas como esa, ¿no? Porque había que, y nos daban un queso con yuca, con mangú. Teníamos una señora que cocinaba en la escuela primaria José Ramón López, doña Tibí, que todo el estudiantado de mi generación la recuerda con mucho amor, como si fuera una segunda madre. Pero Juan Francisco dice: ayer salió el dato en la prensa escrita resaltando que el 45% de los escolares en nuestro país comen mal. Eso influye en la célula de los alumnos. ¿Cómo impacta ese dato en el fracaso educativo? Y dice Juan Francisco, con la humildad que siempre se nos presenta: si estoy fuera del tema, pido disculpas, y saluda. Bueno, maestro, ese es Juan Francisco, un hombre atípico, pero un sabio de un campo del sur, de San Juan de la Maguana, de ahí del Rosario Pandier, la Culata y su cruce, don Juan Francisco de la Rosa. Gracias por estar ahí con nosotros. Maestra, le dejo el tema ahí que sugirió ayer Juan Francisco y que hoy vuelve a martillarlo, ¿no? Así es que vamos a ver si hay más comentarios sobre el tema para abordarlo. Este tema... Bueno, no, ese es el último tema que se comenta sobre el tema. Ahí se lo dejo, maestra, a petición de Juan Francisco, el sabio de Pandier. Muy bien. Don Juan Francisco me cae bien. Una persona que tiene un criterio bastante firme y bastante interesante en cuanto a lo que plantea. Y a mí, cuando dice aquí, el mal comido no piensa, tiene toda la razón. Eso es ciencia pura. Tenemos que recordar que el mal comido no piensa. ¿Por qué? En los alimentos, alimentarnos adecuadamente es vital, y a todas las etapas de nuestra vida, y mucho más en las primeras etapas de nuestra vida, cuando somos infantes pequeños, cuando primero desde el vientre materno, nuestra madre que esté bien alimentada para que haya de todo para nosotros. Total, que si no está bien alimentada, nosotros nos formamos tomando de sus huesos, de su sangre lo que necesitamos. Por eso aquella gente que no considera una madre, de verdad que no tiene alma, ¿verdad? Luego de que salimos del vientre de la madre, una buena alimentación es necesaria para que se sigan formando las estructuras. La pared está formada por bloques. Nosotros estamos formados por proteínas. Proteínas forman. Y para que se forme un cerebro del tamaño adecuado, consistencia adecuada, necesitamos proteínas, muchísimas proteínas en la etapa de la infancia. Si en esas etapas primeras de la infancia, donde los estamos formando, no tenemos la concentración adecuada de ciertos nutrientes, entonces se va a formar unas estructuras que no son tan fuertes, que no son tan firmes y que no son tan de toda la densidad necesaria, y es probable entonces que usted no tenga
la inteligencia que pudo haber tenido de haber tenido la concentración adecuada de proteínas en su dieta, por ejemplo. Entonces, hablando de proteínas, esos van a estar en muchos tipos de alimentos. Pero bueno, con la crisis que hay en este país, a muchos padres se les dificulta poder tener alimentos con suficiente proteína para sus hijos. Por eso hay muchos niños desnutridos en nuestro país. Por eso mueren muchos niños por desnutrición en nuestro país. Entonces, vamos a ver que necesitamos 3 tipos de alimentos. Los alimentos que se llaman constructores, que son los que tienen proteínas, y ahí tenemos las carnes, los huevos, el pescado, el queso. Entonces, pero vamos a necesitar también otros tipos de alimentos. Vamos a decir que son los alimentos reguladores, los que nos protegen de las enfermedades, porque tienen las vitaminas, que son entonces los alimentos que tienen frutas, o sea, los alimentos que están en las frutas y las verduras. Entonces, fíjense que yo no solo necesito proteínas, por más importantes que sean, necesito frutas y necesito verduras. Ahora, hay otro tipo de alimentos que también son muy importantes porque me dan la energía para poder hacer mis actividades diarias, que son los alimentos energéticos. Ahí tengo 2 tipos. Tengo carbohidratos y tengo lípidos o grasas. Entonces, la energía es muy importante porque sin energía no me muevo. Una de las cosas importantes y por los cuales se justifica muchísimo lo que dice mi querido Juan Francisco, un niño que no se haya alimentado adecuadamente no tiene energías y a lo mejor no tiene una gran estructura cerebral tampoco, pero bueno, de inmediato no tiene energía. ¿Qué hace el cerebro en un individuo que no tiene energía? El cerebro se protege y protege a todo lo demás, a todo el cuerpo en general. ¿Y qué hace? Induce una sensación de letargia, de sueño, de tranquilidad. Y te hace que, y te dice, no te muevas, quédate tranquilito, duérmete, no tenemos energía. Entonces, ese niño no tiene cómo concentrarse, no tiene cómo estar activo, no tiene cómo esas neuronas establezcan conexiones mentales para pensar y para hilvanar ideas. Ese niño simplemente lo único que quiere es dormir, porque su cuerpo, que no tiene energía, le induce, quédate tranquilo. En esas condiciones no se aprende, don Alfonso. Entonces, es por eso que hay mucha razón. Ahora, hablando del estudio, don Alfonso, el estudio donde se habla del problema tan grave que tenemos, ahí se ve evidencia de cómo tenemos una alimentación que no está siendo balanceada. En una alimentación balanceada deberíamos tener las concentraciones adecuadas de cada tipo de nutrientes para que suficientes, pero que no lleguemos a almacenar. Cuando almacenamos alimentos, cuando ingerimos alimentos en exceso, llega un punto en el que ese exceso lo almacenamos y entonces poco a poco vamos aumentando de peso hasta que estamos en sobrepeso y luego estamos en obesidad, que llegará un momento en que esa obesidad puede llegar a ser incluso mórbida, o sea, una enfermedad en sí misma. Entonces, tenemos que organizar adecuadamente la dieta de los niños y adolescentes, pero también hay que cuidar la actividad física que realizan los niños. Ahora mismo tenemos un montón de niños sentados con una tableta y con un móvil y con una televisión, una computadora, sin actividad física. A lo mejor la única actividad física que hacen una vez a la semana en educación física, como la asignatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El problema del sobrepeso y la obesidad es gravísimo, porque te va predisponiendo a otros tipos de patologías. Entonces, hay que prevenirlo con una adecuada alimentación, con incluir varios tipos de nutrientes, y recordar que los alimentos energéticos, sobre todo carbohidratos, que son los que la mayoría de las veces están en exceso, tenemos que controlarlos, porque
como no nos damos cuenta, por ejemplo, los bizcochos, el exceso de arroz, el exceso en las harinas, esto controlarlo, disminuir esta ingesta, ingerir el pan, disminuirlo, y si se tiene que ingerir, ingerirlo de tipo integral, ingerir más granos, más habichuela, disminuir la cantidad de arroz. Para muchas personas, media taza de arroz es suficiente, sin embargo, ingerimos a lo mejor 2 o 3 tazas y poquita habichuela. Entonces, es muy importante conocer de los alimentos y de los carbohidratos, por favor, la mayoría que están contenidos en los refrescos, en todas esas papitas que venden en las mismas escuelas. El montón de carbohidratos que hay en los refrescos, todos los refrescos que se venden ahí, que son los que contribuyen al exceso de calorías que hay en la dieta, que luego se almacenan y están produciendo en nuestros niños ese sobrepeso que es tan problemático, don Alfonso. Muchas gracias, maestra. El tiempo nos venció y Así el tema es. queda, digamos que a mitad de camino. Así es un tema interesante y son temas de interés para todos. Así es que volveremos quizás con otro interlocutor, porque así vienen nuevos matices, ¿no?, en la conversación. Gracias a don Juan Francisco, a Poncerrate, a Crimo Santiler, don Jacinto Sención, Carmen Mosquea, María Salomé Peña, que siempre anda por ahí, ¿verdad? Así es que Jafé Eugenio Beliar, un compañero de estudio mío, un gran amigo, un hermano, Crimo Santiler y todos los que están por ahí, ¿verdad? Fausto Bello Uribe. Saludos para todos, muchas bendiciones, maestra, muchísimas gracias. Será pues hasta mañana que estaremos de nuevo aquí en Voz para el Cambio. Buen día. Gracias, Natanael.